Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar y acompañarnos en esta jornada de Contagiate de Cine, una actividad colectiva desarrollada por 15 festivales y muestras audiovisuales de la provincia de Córdoba, en donde FICIC es parte y se suma con una programación que decidimos llevar adelante, y es por eso que les quiero presentar a Philipp Hartmann, quien nos acompaña. Philipp participó de la edición 2017 de FICIC, vino a FICIC, presentó la película 66 Kinos, y conoce muy bien el festival, la ciudad del aire serrano. Así que gracias, Philipp, por acompañarnos en este momento a la distancia, en donde para nosotros es importante lo presencial de los festivales. Este año cumplíamos la 10ª edición y no la pudimos llevar adelante, pero bueno, esta es una forma de estar en contacto y acercarnos. Y por otro lado, desde Argentina, desde Mendoza, nos acompaña Mariano Donoso, director de Buenos Aires al Pacífico, película que en el 2018 participó también de FICIC, conoce también muy bien el festival y ganó el premio del público, y en el 2019 volvió al festival ya como parte del jurado. Así que muchísimas gracias también, Mariano, a vos por sumarte a esta propuesta. Los dejo con el director artístico del festival, señor Roger Cosa. Hola Roger, ¿cómo estás? También te agradezco este tiempo, y antes de dejarlos dialogar, quiero agradecerle a toda la comunidad, a todos nuestros espectadores, a todos los realizadores, al equipo de trabajo del festival, porque de algún modo, bueno, este año no fue de la partida a festejar nuestros 10 años, pero bueno, FICIC sigue latente y esperemos pronto poder encontrarnos en las salas. Así que los dejo ahora entonces con la charla que hemos decidido llamar El Plano es una aventura, cine, viaje y memoria. Con ustedes, aquí los tres muchachos. Bueno, muchas gracias por invitarnos a hacer esto. Les agradezco tanto a Philipp, que es el más sacrificado, aunque conociendo la vida de Philipp, nunca se acuesta hasta las 2 de la mañana, 1:30. Exacto. Antes de acostarse suele leer a César Aira, y en español. Bien. Y por otro lado también a Mariano, que está en la misma frecuencia horaria que yo, pero bueno, Philipp hace un esfuerzo, pues son 5 horas de diferencia para adelante. La idea que tengo, bueno, el título es bastante, o al menos insinúa un camino a tomar. Ustedes son cineastas que dan la impresión que los incita, los estimula a filmar en líneas generales una cierta relación con los viajes. Philipp ha filmado viajes constantemente, acaba de filmar una película de viajeros bolivianos. Sus películas en general, incluso 66 Kinos, que es un film sobre pasar una película que ya tenía con anticipación, que es El tiempo pasa como un león rugiendo. Es un film de viajes de localidades distintas y un encuentro con ese espacio que de alguna forma se va a conocer en el mismísimo momento que se está filmando. Algo similar pasa con el cine de Mariano, y en particular con Buenos Aires al Pacífico. Buenos Aires al Pacífico ya de por sí indica un trayecto, y todo trayecto en el espacio es también una experiencia de tiempo. En la película de Philipp, en 66 cines, son distintas salas de cines, pero la película que proyectan en esos 66 cines es una película sobre el tiempo. Por otro lado, Mariano indaga en un recorrido de un tren, la historia de un tren que hace a una dimensión del espacio, pero al mismo tiempo es un film sobre la historia de la Argentina,
que incluye además la historia del cine. Cuando yo los conocí por distintas circunstancias a los dos, y cuando luego de algún modo los vi reunidos a los dos, primero en el Festival Internacional de Cine de Hamburgo, cuando Mariano se proyectó la película de Mariano, tenía la impresión de que ustedes tenían una suerte de hermandad cinematográfica. De hecho, empezaron a hacer algo juntos que quedó por el momento suspendido, hasta donde yo sé, quizás ya hay una película más que uno desconoce, pero me gustaría en principio que empecemos a explorar la idea de la aventura que implica ir a filmar espacios desconocidos, cuál es la actitud que un cineasta tiene para recoger los elementos que no pueden ser escritos en un guión, pero que sin embargo terminan configurando una película que termina siendo un guión filmado. Entonces, lo primero que me gustaría preguntar es, ¿cómo hizo Philippe, en el caso de la película del tiempo, que es la película que se transforma en 66 kilos en el objeto que se muestra pero que no se ve, y todo ese recorrido de las películas, y por el otro lado Mariano, que arranca en Mendoza, en San Juan, y termina siendo una película sobre el cine y la Argentina. Es decir, cómo se aventuran a conformar planos. El plan de los planos, o cómo se hacen los planos sin tener planes. Philippe, usted. Y sin tener planos. No sé si es sin tener planos, porque creo que sin un plan, aunque sea un plan muy nada concreto, no se puede hacer películas, ¿no? O sea, algo como una idea, por lo menos, llamémoslo plano o idea, tenés que tener. Y en mi caso siempre son ideas, diría, casi existenciales. O sea, en el tiempo pasa como un león rugiendo, era muy existencial, llegué a la mitad estadística de mi vida y me puse a pensar o me indagaba la ansiedad del tiempo pasar demasiado rápido. Y ahí comencé a pensar, bueno, voy a hacer una película sobre eso para tal vez curarme de esa ansiedad. Y comencé a pensar en algo que era, hablando de viajes, tal vez un viaje por mi propia biografía o mi propia vida o mi propia historia. Y comencé a escribir, no un guión, pero escribir o juntar varias ideas que podrían ser temas, imágenes, situaciones, escenas dentro de ese viaje biográfico, digamos, ¿no? Ya, como a mí, por un lado, me encanta viajar, conocer nuevos lugares, y por otro lado, para mí, filmar o hacer cine tiene mucho que ver o tiene mucha semejanza con lo que es viajar. Para mí era obvio que esta película, aunque sea un recorrido más interno tal vez, tiene que corresponder con un recorrido externo, yendo a lugares y no sé cómo escogí esos lugares, era muchas veces una cuestión más intuitiva tal vez. O sea, un lugar que tiene mucha importancia en esa película es el Salar de Uyuni en Bolivia, que es el mayor desierto de sal del mundo, creo. Y lo conocí unos años antes, y para mí era un lugar que el tiempo deja de existir o el tiempo se para, ¿no? Entonces sabía que tengo que volver a ese lugar y pasar un tiempo en ese lugar para hacer una experiencia con el tiempo, digamos, ¿no? Y así hay otros lugares que tienen que ver con mi biografía o con otras, a veces casualidades que entraron en la película. Pero lo más importante creo que al viajar y al conocer nuevos lugares, para mí es una forma de conocerme a mí también, ¿no? O principalmente a mí tal vez. Y es eso que me interesa en el cine. O sea, lo que me interesa tanto en mis propias películas cuanto en otras películas que veo es descubrir algo nuevo. O sea, no hay nada más aburrido que algo que ya has visto millones de veces o ya conoces todo, ¿no?
Entonces, para mí, creo que eso es lo esencial del viajar en su relación con el cine, ¿no? Y con algo que acabas de decir, que, o sea, filmar, descubrir un lugar en el momento de filmarlo es lo esencial para mí, ¿no? O sea, un lugar que conozco, tal vez también se pueden descubrir cosas nuevas, pero en ese sentido, lugares nuevos o viajar a lugares nuevos, no sé, es como un catalizador para ideas y para inspiraciones y para respuestas a mis propias preguntas. Que mis películas ni siempre o poquísimas veces responden preguntas, sino más ponen preguntas o te preguntan cosas, pero es como una reflexión de mi manera de descubrir a través de los lugares, de gente, de personas, de situaciones, descubrir algo sobre la vida, ¿no? Algo así. ¿Y vos, Mariano? Bueno, obviamente descontado ya que la gente sabe que me conoces bien, porque digamos, si hablando de esto del título, por el título que pusiste a esto, digamos, la aventura del plano y la memoria, es exactamente, o sea, dicho con otras palabras, es exactamente lo que yo hago. ¿De qué otras palabras puedo poner? Digamos que para mí filmar siempre ha sido la aventura, pero es la aventura como más primigenia, que es la aventura del juego, de algo muy lúdico, donde uno va a imaginar un espacio. Eh, y se relaciona muchísimo con esto de la memoria y del tiempo, igual que lo que decía Philip, porque a mí lo que siempre me interesó, sobre todo en el VAP, pero en general siempre me interesa, o sea, la manera en que yo sé Por las si algo. dudas, VAP es Buenos Aires al Pacífico. Claro, pero la manera en si yo sé que algo me interesa filmar es saber que el tiempo lo ha afectado. Digamos, todos los espacios y todos los planos que yo hago o que escojo hacer, siempre son de cosas a las cuales el tiempo ya le ha dado un tratamiento especial, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que filmar es capturar el tiempo y el espacio. Se produce ese doble juego de filmar algo que ya ha sido afectado por el tiempo antes, uno lo va a afectar con su filmación, pero que ya ha sido afectado. Por eso, para mí no hay nada más, hay una palabra clave en la vida, en mis filmaciones, que es el baldío, que es ese lugar donde yo jugaba de chico, son los lugares, digamos, vacíos de un sistema, que puede ser la ciudad, o de otro sistema, que puede ser un país, y esos lugares vacíos, esos lugares que han sido abandonados, básicamente, porque los baldíos son lugares abandonados, o sea, pertenecen o han pertenecido, porque tienen un perímetro, pero después han sido dejados de lado. Y ese abandono es exactamente lo que a mí me atrae, o sea, un cartel que algo promocionaba, que algo marcaba, como el de Bienvenido a Argentina, en Buenos Aires al Pacífico, abandonado con ese galpón, para mí esa es la aventura, es filmar algo que ha sido afectado por el tiempo, y yo afectarlo en otro nuevo tiempo, en generarle un nuevo tiempo y una nueva espacialidad. Eso dentro del marco del juego, igual que cuando era chico, o sea, yo me metía en todos los baldíos de San Juan a jugar, y ahora me meto en cuanto baldío puedo a filmar. Es exactamente lo mismo. Si uno lo puede hacer sin pedir permiso, es 2 veces o 10 veces más reconfortante que el sistema de producción tradicional de una película, donde uno ya saben que uno va a filmar, lo esperan, hay una especie de, digamos, de sistema de producción que a uno lo sostiene y le pone un horario y eso. Por eso, digamos, yo sí voy a veces realmente sin plan, porque voy a la casa de esos lugares o de esas cosas abandonadas. Lo he hecho con Felipe, estando cuando vino a visitarme a Mendoza. Y es ver algo que te despierta dentro el deseo de bajarte a jugar. Entonces, por eso también es el traslado, porque el baldío nunca está en donde uno vive, está al lado, está en el barrio, está en otro barrio, y uno se aventura a lugares más desconocidos, como otro país, como para él Bolivia, o para mí, digamos, Buenos Aires, o Bahía Blanca, o Chile mismo.
Pero un poco la idea es esa, jugar con esa doble afectación del tiempo que confunde mucho. Bueno, nadie sabe exactamente qué es el tiempo todavía, ni siquiera los científicos, entonces jugar con esa posibilidad es lo más bonito, digamos, de otra manera de hacer cine. En ambos casos tienen lugares muy cercanos las películas que hacen. Tengo la impresión, Jonathan Rosenbaum solía decir a propósito de Kiarostami, algo que en líneas generales me gusta en demasía para pensar no solamente el cine, sino también la crítica. O sea, así como hay críticos que les dicen a los espectadores lo que deben entender de una película, hay críticos que lo que le devuelven al espectador es formas de preguntas sobre lo que vieron. Y esto también decía Jonathan en alguna ocasión respecto de Kiarostami, que el cine de Kiarostami, los planos en líneas generales, más que devolverle al espectador una imagen cerrada del mundo con respuestas sobre cómo es el mundo, son formas de alentar al espectador a hacerse preguntas sobre el mundo que ven en la escena. En ese sentido, los dos parecieran tener algún tipo de relación intrínseca con la filosofía, con el espíritu filosófico, en tanto el espíritu filosófico entenderlo no como una máquina de devolución de respuestas, sino como formas inteligentes de preguntar y repreguntar sobre el mundo. Me gustaría si pudieran de alguna manera relacionar esto que les estoy diciendo con la forma que organizan las escenas. Si es muy difícil, puedo preguntar otras cosas. No, por favor. Qué desafío. ¿Qué películas les gustó el mes pasado? Yo creo que, por ejemplo, bueno, empiezo yo a ver si puedo hilar algo. Digamos, en ese sentido, creo que hay algo de las escenas, o del cine en general. Voy a empezar con el cine en general, o cómo armo las películas, que hay algo en mí que se opone a... ya no diría a un sistema tradicional, que eso ya es como, digamos, uno no sabe qué es tradicional y qué no es tradicional en cuanto al relato, a la estructura y a todo, sino que ya va un poco más allá, quizás es más pretencioso, pero digamos, bueno, hay que tirar las cartas sobre la mesa. Se opone un poco, me parece que, voy a decir una palabra como, digamos, triplicando la apuesta, pero creo que se opone un poco al progreso, a la idea del progreso y a la idea del capitalismo, o a la idea de ese progreso que ha sido llamado capitalismo, o viceversa. En el sentido de que, digamos, el progreso tiende a promover un tipo de explicación o de posición en el mundo, donde es necesario tomar decisiones, es necesario tomar direcciones, es necesario digamos, sentar cabeza y digamos, y producir y tener cierta eficacia y cierta eficiencia. Eso del siglo XIX en adelante, o del siglo XVIII en adelante, ya digamos, ha quedado mostrado. Y el cine un poco es heredero de ese siglo XIX mecánico, donde la eficiencia y el control, digamos, era parte de todo. De hecho, el cine un poco es esa máquina encerrada de imágenes, pero totalmente marcada, tabulada, digamos, ceñida. No se debe escapar, todo tiene sus límites. Y empezamos con los famosos, bueno, empiezo yo con los famosos, la famosa información discreta, que es con los límites, con las cotas. Entonces, un poco la idea de romper eso es siempre buscar escenas que de alguna manera toquen siempre, digamos, apuntar a un objetivo que, supongamos, hablando de Buenos Aires al Pacífico, era decir, bueno, el tren Buenos Aires al Pacífico, entonces cada escena debía sí o sí ser tangencial al tren. O sea, debía dirigirse, pero de alguna manera se tuerce la luz, digamos, en forma como la predicción de Einstein,
se tuerce la luz por alguna gravedad, por algún peso del objeto que se está filmando, y ya no es el objeto mismo, ya es una tangente y empieza a formar como una especie de figura o de figura geométrica extraña que no explica el objeto y que no lo ciñe. Por eso, digamos, uno podría decir, bueno, eso es como deconstruir. No tanto, porque deconstruir es desarmar algo que debió estar armado, uno debió tener una idea de eso armado, y yo no la tengo, digamos. O sea, no tengo la idea ni del tren en especial, ni de la Argentina, ni del país, pero sí tengo la idea de que puedo apuntar sabiendo que voy a fallar, digamos, sabiendo que la flecha va a torcerse y va a cruzar y voy a tener una mirada, pero después voy a fallar el tiro. De alguna manera eso es tirar preguntas o plantearse preguntas en donde uno estoy completamente seguro de no tener ni siquiera la menor respuesta y de no aceptar ninguna respuesta también. Ahí hay un poco de política, de no aceptar la idea de que hay una respuesta a esas preguntas, sobre todo si son existenciales, como acaba de decir Philip, no aceptarla y oponerse a que el cine sea otra herramienta más, otro martillo más en la construcción de esa ideología o de esa metodología. En esta, digamos, yo diría que en la tuya hay una poética de la deriva, ¿no? De permitirse una deriva, un perderse en el camino, en tanto que en esas pérdidas del camino se constituye un film que puede permitir habitar una zona de indagación, si se quiere, y al mismo tiempo de interrogación sobre lo que se filma. En este caso tuyo es el cine, la relación con el cuerpo, el capitalismo. En el caso tuyo, Philip, yo veo ahí sí hay una distinción de la idiosincrasia, hay una cosa muy lúdica en tu caso, por ejemplo, en la película del tiempo se indaga el tiempo como un problema interno, el tiempo que se mide, el tiempo de la física, el tiempo de los viajes en el tiempo. Vos vas trabajando en una estructura, pero es una estructura libre, ¿no? Una estructura dinámica. Pero también hay formas de preguntas. Uno termina tu película de ver, tanto la del tiempo como la del 66 kilos, porque uno en esa película no le dicen a alguien, nunca se está diciendo, usted tiene que pensar sobre la sala de cine es mejor que ver las películas en casa, o nunca se dice es mejor el cine analógico que el cine digital. Entonces, vuelvo a insistir en esa reformulación constante que tiene tu película, Philip, en conquistar una zona de indagación que siempre queda abierta, que me parece que es notable eso, porque uno le permite explorar, en el caso de las salas de cine, todas las salas de cine que hay en Alemania, experiencias que remiten incluso a épocas que no existe el cine, y por el otro lado, en tu caso también, en la película del tiempo, que es lo que ven en esas salas, un ideal del tiempo que se dispersa en el tiempo. Sí, creo que, o sea, tal vez eso es el secreto de crear espacios abiertos donde todo pueda pasar, ¿no? Y, o sea, volviendo a la pregunta cómo concibo mis escenas, creo que lo más importante es, o sea, como dije antes, tengo una idea sobre temas y lugares y gente que me interesa, entonces lo investigo, me construyo algo como un guión y una estructura de un rodaje, viaje, pero dentro de esto que construyo le dejo toda libertad, tanto a mí cuanto a la gente que filmo y a lo que pasa, y creo que eso es el secreto de provocar o, digamos, de proporcionar un espacio donde puedan pasar sorpresas, ¿no? Y generalmente las sorpresas son lo que es mucho mejor que cualquier idea de guión y cualquier concepto previamente establecido. Es como la vida real te sorprende, ¿no? Y en eso creo que es una gran fuente de mis películas, ¿no? Las casualidades, las sorpresas que pasan cuando los dejo pasar, ¿no? Y después, no sé, por ejemplo, o sea, tanto en 66 kilos que mi pregunta existencial, si la queremos llamar así, era qué es que mueve a esa gente de dedicar su vida
profesional y muchas veces privada también a manejar un cine, ¿no? Que es el peor negocio que puedes hacer, me imagino, en el mundo entero. Entonces, Ahora más que nunca. no, y toda esa gente, nadie se vuelve rico con eso, muchos ni siquiera tienen suficiente para siempre sobrevivir, ahora mucho menos con el tema de corona, ¿no? Me imagino que muchos de los cines van a cerrar, y no solamente por el virus, sino por las circunstancias en general, ¿no? Entonces, mi idea era, o sea, descubrir qué es lo que hace que esa gente sigue batallando y sigue luchando por una cosa que al final es lo mismo, la misma causa mía, ¿no? Y haciendo películas, ¿no? Y entonces decidí, voy a hacer ese viaje, sabía los cines, llevé mi cámara y en ese espacio no tenía idea qué iba a pasar, ¿no? Y después, claro, el proceso de montaje era muy doloroso porque tenía como 200 horas de material, pero 200 horas de maravillas. Nos quedan aproximadamente unos 9 minutos o 10 Ajá. minutos. Esto es breve, el tiempo es breve. Entonces, me gustaría de algún modo ir cerrando nuestra conversación. Y les voy a hacer una pregunta maldita, verdaderamente maléfica, maldita, de una mente perversa como la mía, que es la siguiente. ¿Cómo describirías, Philippe, el cine de Mariano? Y luego le voy a preguntar a Mariano, ¿cómo describiría Mariano el cine de Philippe? Tienen 4 minutos cada uno. Bueno, yo de Mariano lamentablemente solo conozco una película, Buenos Aires al Pacífico, que me encanta y que me encantó cuando la vi por primera vez, me siguió encantando cuando la vi por segunda vez y me va a seguir encantando toda mi vida, me imagino. Y lo que me encantó es tal vez algo como la describiría esta película por lo menos, que es lo que acabamos de hablar, una búsqueda de alguien que va de viaje para buscar algo en una estructura, en el caso de la línea del tren, ¿no? Pero una estructura muy abierta a inspiraciones de la vida, ¿no? Del pasado, de la gente que vive hoy, de su propia vida, de su propia historia, sus propias indagaciones, ¿no? Y de eso hizo algo que es como no sé, llamándolo ensayo, film ensayo, ¿no? At its best, de su mejor manera, mezclando esas cosas de la geografía, de la naturaleza, de la sociedad, del sistema global, pero también de lo personal, de las historias de la gente, de su propia historia, con unas imágenes que muchas veces son muy poéticas y por eso combinan para mí también con ese concepto de la película, ¿no? No sé si es una buena descripción, pero es mi impresión, lo que a mí me encantó esa película, ¿no? Una descripción notable. Vamos a ver si él es capaz de, en su propio idioma, igualar tu eficacia lingüística, que es absolutamente sorprendente. Cosa que dudo, pero bueno, vamos a ver. ¿Y vos Ya, cómo ves, Mariano, las películas de Philippe? ya, no solo que sos maligno, digamos, sos un personaje como el Moriarty de la crítica del cine, sino que sos medio brujo. Y así la voy a contestar, es como muy, muy simple, pero también es muy sincera y juro que no tiene, digamos, la más mínima pizca de vanidad esta respuesta. Y es que vos me presentaste a Philippe y nos presentaste y dijiste, tienen que hacer algo juntos, ustedes los dejo, y te fuiste, digamos, en Hamburgo. Y yo después, bueno, no en Hamburgo, pero después de ahí nos fuimos seguí el viaje, luego nos fuimos a Praga, y en Praga vimos con Mariana El tiempo pasa como un león que ruge, y yo le dije a Mariana, le dije, pero esto o lo hice yo o estoy soñando, digamos, esto es el cine de Philippe. Esa película es una película que o yo pude haber hecho, pero dicho sin ninguna vanidad, ¿no? O yo debía haber hecho, o quizás es mi alter ego en otra dimensión, en otro país, pero digo, es exactamente lo que adoro y me fascina del cine. Digamos, las imágenes, la voz en off,
digamos, entre científica y poética, la utilización del blanco y negro, el uso del fílmico, digamos, yo sé que él filma filmó en 16 milímetros, y después lo vi filmar en 8 milímetros, y en una camarita compacta, digamos, totalmente electrónica. Digamos, todo eso dije, listo, encontré mi alma gemela, que es como raro, pero también, dicho en esto, es como es algo único, es como una piedra que no pasa muy seguido. Menos a nosotros o a mí, que hago cosas bastante extrañas, ¿no? Y la verdad que ver esa película dije, pero realmente le dije a Mariana, siento que es como si lo hubiera hecho yo, y la estoy viendo, es hermoso la sensación, porque como no la hice, no sabía cómo continuaba, y cada cosa me sorprendía. Y eso no me pasa, a mí me encanta muchísimo cine. Me gusta Kiarostami, me gusta todo, pero nunca pienso, eso lo debía hacer yo o lo podría haber hecho yo. Jamás se me ocurre porque no me saldría. Pero bueno, con Philippe encontramos un alma gemela, en el otro lado del océano. Bueno, tengo la impresión de que tienen que hacer realmente la película juntos. Quiero decirte, Mariano, que yo acabo de hacer una película con Philippe como protagonista, así que es tiempo que me contrates. Estás precontratado, digamos, para la próxima, Bueno, que es Saturno, gran título. cierto, me habían contratado. Bueno, ya está la crisis de los programadores y gente que escribe sobre cine que ya hay que buscar por cualquier medio. Pero hablando seriamente, Para cerrar así. para ir cerrando el encuentro, bueno, les agradezco muchísimo el tiempo que nos han dado a nosotros, por el FISIC, que nos permitan pasar sus películas por unos días, para que la gente que va a participar de esta experiencia colectiva de festivales puedan ver sus respectivas películas. Y espero realmente, y esto lo digo con absoluta seriedad, que tarde o temprano podamos ver la película de las almas gemelas. Ahora tenemos una misión, ¿no? Sí. De hecho, ya comenzamos esta misión, ya filmamos bastante y yo estoy seguro que en algún día se va a hacer esta película. Algún día no muy lejano. Hay que apurarse. Bueno, Porque entonces el tiempo pasa como un león rugiendo. Sí, que sea pronto y que podamos tener esa película en la pantalla de FISIC. Obviamente. De Hamburgo a Mendoza se llama esto. Bueno, y aterriza en Cosquín. Ojalá Así que será. se dé. Bueno, muchas gracias a todos. Roger, ¿querés decir algunas palabras más? No, agradecerle realmente la generosidad, como lo dije recién, de Philippe y de Mariano por el tiempo que nos dispensaron ambos. Ya basta, pero nosotros agradecemos, yo por lo menos agradezco mucho al FISIC, que haya ese FISIC, que hagan ese evento, y muchas gracias también al público que está viendo esto y que va a ver 66 kilos y todas las películas seguramente maravillosas que van a pasar ahí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Gracias a ustedes, por favor. Gracias, FISIC. Bueno, muchas gracias y bueno, nos estamos encontrando seguramente en el cine, que es el lugar de encuentro de mucho amor que tenemos. Así que gracias a ustedes y salud. Salud.